¿Sabías que la familia Whitmer fue una de las familias fundadoras del movimiento de los santos de los últimos días, junto con la familia Smith y los Knight? Los Whitmer llegaron a tener una rama de la iglesia en Fayette, Nueva York, mientras que los Knight la tuvieron en Colesville. Peter y su esposa Mary Whitmer fueron padres de 8 hijos. 3 de sus hijos, David, Peter Jr. y John, son mencionados por nombres en las secciones 14, 15 y 16 de Doctrina y Convenios. Y 5 de sus hijos, David, Christian, Jacob, Peter Jr. y John, y 2 de sus yernos, Oliverio Cowdery y Hiram Page, fueron testigos del Libro de Mormón. Los Whitmer eran miembros de una gran comunidad alemana que había emigrado de Europa a Pensilvania en busca de libertad religiosa, y la familia en sí hablaba con un acento alemán. En 1809, la familia Whitmer se mudó a la ciudad de Fayette, Nueva York. Papa Peter Whitmer no solo estableció una granja próspera en Fayette, sino que dio servicio cívico como supervisor de las carreteras del distrito y como comisario escolar. A su vez, la hermanita Mary Whitmer llegó a ser la única mujer que dejó testimonio de que vio las planchas de oro, convirtiéndola a ella en el testigo número 12. En su comunidad, la familia Whitmer fue conocida como trabajadora y temerosa de Dios. Asistían a los servicios dominicales en la iglesia de Sion, ubicada a 1 milla de su granja. El pastor Dietrich dijo que Peter era un hombre tranquilo, sin pretensiones y de mente sencilla, que era un ciudadano digno y diligente. La familia Whitmer se convirtió en una de las familias fundadoras de la iglesia cuando vivían en esta casita, de 1,5 pisos en la ciudad de Fayette. Esta casita llegó a ser un lugar sagrado para la restauración y el día de hoy es uno de los sitios históricos de la iglesia más visitados después de la arboleda sagrada, pues es en las habitaciones de esta casa que el profeta José Smith completó la traducción del Libro de Mormón. Y en una arboleda cerca de la misma fue que Oliverio Cowdery, Martin Harris y David Whitmer se les muestra las planchas de oro, convirtiéndose en los primeros 3 testigos de la veracidad del Libro de Mormón. Uno de los momentos más tiernos entre José y sus padres sucedió aquí, pues después de que los 3 testigos vieron las planchas, mamá Lucy lo describió así. Ella dijo: cuando regresaron a la casa, eran entre las 4 y las 3 de la tarde. La señora Whitmer, mi esposo José Smith Sr. y yo estábamos sentados en un dormitorio en este momento. Al entrar José se tiró a mi lado y con voz temblorosa me exclamó: Padre, madre, no saben lo feliz que estoy. El Señor ha hecho que las planchas se muestren a 3 más aparte de mí. Han visto ellos a un ángel que les han testificado y tendrán que dar testimonio de la verdad de lo que se les ha dicho, porque ahora saben por sí mismos que no voy a engañar a la gente, y siento como si me hubieran quitado una carga que era casi demasiado pesada para mí, y se regocija mi alma que yo no estoy completamente solo en el mundo con este llamamiento. Y en esto entró Martin Harris. Parecía casi abrumado con la alegría y testificó audazmente lo que había visto y escuchado. Y también lo hicieron David y Oliverio, añadiendo que ninguna lengua podía expresar la alegría de sus corazones y la grandeza de las cosas que ambos habían visto y oído. Para el 6 de abril de 1830, en la sala y comedor de esta misma casita, fue donde se llevó a cabo la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Además, las 3 primeras conferencias de la Iglesia también se celebraron en el hogar de los Whitmer. Los historiadores de los Santos de los Últimos Días sugieren que la casa de Peter Whitmer superó la importancia de su mismo dueño. Para la primavera de 1829, Papa Peter Whitmer aceptó el mensaje de restauración de José y lo reconoció como profeta. Para el 18 de abril de 1830, 12 días después de que se organizó la iglesia, Peter y su esposa Mary fueron bautizados en el lago Seneca por Oliverio Cowdery. Luego de recibir la instrucción del Señor a través del profeta José de reunirse en Ohio, los Whitmer vendieron y regalaron todo y se mudaron con su familia completa a Kirtland, hijos, hijas, yernos, nueras y nietos. En 1832, Padre Whitmer, como lo llamaban los primeros santos, residía en el condado de Jackson, Missouri, con su hijo Peter Jr., quien tenía una tienda
de sastrería en Independence. Peter Jr. se convirtió en uno de los muchos miembros de la iglesia que se establecieron en Missouri como parte de un mandato divino para establecer a Sion antes de la segunda venida del Señor. El resto de la familia Whitmer también comenzó a reunirse en el condado de Jackson, y para 1833 las 3 generaciones de los Whitmer en Missouri llegaban a una cantidad de 24 personas. La mayoría de la familia vivía cerca una de la otra, lo que esto llegó a conocerse como el asentamiento Whitmer. Fue aquí donde David Whitmer sirvió como el presidente de una rama local en la iglesia situada en el municipio Cobb, fuera de la ciudad de Independence. Allí esperaban quedarse y establecer una comunidad tipo Sion. Pero algunos miembros de la iglesia se comenzaron a jactar ante sus vecinos de las profecías de una nueva Jerusalén y de restaurar las bendiciones prometidas a los indios americanos. Esto llegó a los oídos de algunos habitantes del condado y percibieron estas declaraciones como amenazas a su estado y a su forma de vida. Luego aparecieron un anuncio que decía: liberen a la gente de color, en el periódico de The Evening and the Morning Star, que era propiedad y operado por los santos de los últimos días. Rápidamente se circuló la noticia de que los mormones estaban conspirando contra la libertad de los esclavos afroamericanos. Los rumores provocaron la indignación entre muchos ciudadanos que simpatizaban con la práctica de la esclavitud, y más personas comenzaron a ver la influencia constante de los mormones como una invasión extranjera que pronto superaría el número de todos los demás. Así que buscaron formas de cómo hacer que estos invasores abandonaran el condado de inmediato. Estos ciudadanos se reunieron para atacar a sus vecinos, los santos de los últimos días, y para junio de 1833, los líderes de la iglesia no consintieron en abandonar el condado, por lo que una turba destruyó la imprenta de la iglesia y aquitraron y emplumaron al obispo Edward Partridge y al miembro de la iglesia Charles Allen, igual como lo habían hecho con Sidney y con José en Kirtland, dañando varias propiedades en Independence. Y para octubre sus tácticas se volvieron aún más extremas. Los Whitmer estaban justo en medio de toda esta gran pelea. Un testigo escribió: el 31 de octubre una turba llegó a la casa de David Whitmer. Sacaron a su esposa de la casa por el cabello mientras la arrastraban. Luego procedieron a derribar la casa. Y no pararon ahí, sino que derribaron hasta 10 casas, a pesar de los ruegos y los gritos de mujeres y niños. Desafortunadamente, esto condujo a Papa Whitmer, toda su familia y a otros santos del condado de Jackson a tener que escapar, atravesando el río Missouri. Pero a pesar de estas extremas calamidades y otros ataques, los Whitmer permanecieron fieles al Evangelio restaurado y al profeta José Smith. No fue hasta que la familia Whitmer residía en Far West, Missouri, que comenzaron a cuestionar y a rechazar su fe. Finalmente, Papa Whitmer se unió a sus hijos David, Jacob y John en una abierta rebelión contra el liderazgo de José Smith. Con el corazón quebrantado, el profeta José Smith escribió: hoy los hermanos Peter Whitmer, David y John estaban entre los que me atacaron gritando que yo era un profeta caído y que no era capaz de liderar al pueblo. Para 1833, Peter y su familia completa se habían mudado lejos de la comunidad de los santos de los últimos días y del cuerpo principal de los santos. Peter y su hijo David se ubicaban en Richard, Missouri. Papa Peter Whitmer y su completa familia nunca volvieron a la comunidad de la iglesia, pero cada uno de ellos, hasta el día de su muerte, testificaron de la veracidad y las sagradas enseñanzas del Libro de Mormón, y más que todo el hecho de que vieron y tocaron las planchas de oro. Papa Whitmer murió el 12 de agosto de 1854 en Richmond a la edad de 81 años.